Bueno, bienvenidos a esta nueva presentación de LEA, del Laboratorio de Enseñanza-Aprendizaje. Durante los últimos 2 meses, el grupo de LEA, que es liderado por la licenciada Claudia María Lara Galo, ha desarrollado una serie de conversatorios. Para quienes participaron por primera vez en este conversatorio, pues quiero hacer comentarios acerca de qué es el conversatorio. Fueron pensados precisamente para dar una oportunidad de reflexión personal en esta época de pandemia. Es decir, queremos que haya una reflexión acerca de la educación en pandemia. Ese es el propósito. La idea de los conversatorios es, como su nombre lo indica, que conversemos, que compartamos, dar a conocer experiencias buenas y malas y sobre todo generar esa reflexión en quienes nos están escuchando. Este es el 4º conversatorio de la serie que se inició. Ya se ha tenido la oportunidad de conversar con padres y madres de familia. Tuvimos también conversatorio con maestras y maestros. El último fue con estudiantes, muy interesante, por si lo pueden ver. Y el día de hoy nos toca con directores de programas o establecimientos educativos. Aunque hago la aclaración, no son directores, sino directoras, ya que todas nuestras invitadas son mujeres profesionales de distintas instituciones. Mi nombre es Dino Sagui, yo soy educador desde hace más de 38 años y actualmente trabajo en el desarrollo de proyectos educativos con diversas organizaciones. Para los que no lo saben, soy el esposo de la organizadora, de la licenciada Claudia María Lara Galo, por eso estoy por acá. Tenemos 4 lindas hijas y una preciosa nieta. Y en otras palabras, soy bendito entre todas las mujeres. Y el día de hoy creo que no es la excepción. Bendito entre todas las mujeres con nuestras profesionales, a quienes les voy a pedir que se presenten y nos cuenten algo acerca de ellas para irlas conociendo. Pueden hablarnos de su vida personal, pueden hablarnos de temas de, no sé, de sus experiencias, de su carácter, pero particularmente les voy a pedir que acabemos contando una anécdota personal, porque la idea es que esto nos sirva para, además de la información que nos van a proporcionar, irlas conociendo mejor. Así que no más preámbulo, comenzamos nuestro conversatorio e invito entonces a Lorena a que se presente. Bienvenida, Lorena. Gracias, Dino. Y es cierto, bendito entre las mujeres, ¿no? Así que qué gusto saludarlos. Pues comentarles, mi nombre es Lorena Godínez. Yo tengo ya 9 años de estar trabajando en la Costa Sur, en un centro educativo que atiende niños, adolescentes y adultos. Pues para nosotros es toda una experiencia el vivir este tema pandémico. Así que será un gusto contarles un poquito de nuestro recorrer. En mi caso personal, soy secretaria. Pues la gente piensa que soy maestra, pero soy secretaria. Soy psicóloga clínica. Como buena directora, creo en educación, así que me gusta mucho estudiar. Pues tengo una maestría en gerencia educativa, otra en derecho de la niñez y pues muchos posgrados en temas de coaching, liderazgo y cosas que me gustan, que están relacionados a la educación. Y recientemente el tema del tutor virtual y el proceso de e-learning creo que me llamó mucho la atención por lo que estábamos viviendo, así que es lo último que hice. De mi vida personal, pues contarles que vivo con mis padres, pues soy soltera, descubro a mitad de mi proceso de psicología que soy disléxica y por eso comprendo muchas cosas que viví en la primaria y por qué era como era en ese momento. Así que me intereso muchísimo por la educación y no salgo de ella, ¿verdad? Mi primer trabajo fue de ser docente en el área de secretariado y a partir de ahí todo lo que he hecho es relacionado a educación hasta llegar hoy por hoy a la dirección general de esta institución que quiero muchísimo. Pues comentarles que me gusta mucho bailar. Tengo ya 12 años de bailar salsa, me gusta la salsa lineal y de casino. De verdad que es un aliciente y me ayuda en los días grises, ¿verdad? Alegra mi corazón el bailar. También me gusta todo lo visual, así que he estudiado fotografía, pintura, me gusta mucho el teatro, la música en general. Y pues entre datos pandémicos, porque todos hemos cambiado en esta pandemia, o ha pasado cosas en nuestra vida, pues ahorita estoy con la novedad de que estoy viviendo una temporada sola en Antigua, que en esta pandemia adopté 3 gatitos, es todo una aventura tener, como dijo mi mamá, no 1, sino 3 gatos en una casa, es complicado. Retomé el acuarela, que creo que era algo que había dejado de hace tiempo, y la última cosa que descubrí en esta pandemia es que de verdad me gusta
organizar actividades en Zoom y usar aplicaciones para divertirnos, para crear momentos graciosos, para conectarnos con la gente. A veces pensamos que la tecnología no lo hace posible, pero a lo largo de los meses he disfrutado muchísimo estar en la comisión recreativa, es la que me gozo con mis maestros y hacemos una reunión solo para platicar y divertirnos una vez al mes, así que son temáticas, nos disfrazamos, hacemos juegos y de verdad lo estoy disfrutando muchísimo, así que es un gusto contarles un poquito de mí, así que gracias Dino por el espacio. Vaya, Lorena, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar para las siguientes preguntas una que me quedó. ¿Cómo diste el paso para directora? Para que lo tengas en mente en las próximas respuestas. Ahorita le vamos a pedir, por favor, a Anaí que tome la palabra y que se presente oficialmente. Muchas gracias, Dino. Buenas noches para todos. Cuando pensé en cómo presentarme, dije, bueno, lo primero que tengo que decir es que mi nombre es Ana Isabel, pero todos me conocen como Anaí. Y pensé presentarme compartiendo con ustedes todos los roles que juego. Primero, soy hija de Isabel Sáenz, una persona que me ha enseñado mucho a ser docente, ¿verdad? Maestra de vocación. Me proporcionó 2 padres que también son docentes por azares del destino. Soy hermana mayor, somos 4 hermanos. Ser la mayor también es parte de la experiencia, ¿verdad? Porque hay funciones y responsabilidades que nos hacen distintos. Soy maestra de educación primaria urbana. Y una anécdota que tengo para compartir es que en tercero básico, cuando estaba estudiando, me nominaron para representar al colegio en las Olimpiadas de la USAC, de matemática. Pues era la abanderada, iba representando, pero el día en que me senté en la para hacer la prueba y veo la prueba y entiendo que no sé nada de matemática, decidí desde ese momento que iba a ser profesora de enseñanza de la matemática, porque sí creí en ese momento que era necesario encontrar nuevas herramientas y procedimientos para poder enseñar de una manera diferente y que no hubiese frustración en el estudiante como me sucedió a mí ese día en particular en la prueba de matemática. Así que seguí estudiando, tengo el profesorado en matemática, luego la licenciatura en educación, la maestría en administración educativa. Soy esposa desde hace 28 años con una persona que indudablemente me ha apoyado muchísimo en todos los proyectos que he pensado y he soñado. Tengo 2 hijos, una de 25 y uno de 12, edades totalmente, o sea, muy distantes, ¿verdad? 13 años de diferencia. Ana Laura me proporcionó mucha experiencia porque fui madre con ella por primera vez. Y Víctor me enseñó que en casa realmente necesitamos el apoyo de los padres. Cuando Víctor crece, yo decido dejar de dar clases en la universidad. Di clases 18 años y estar con él fue la decisión que mejor he tomado para acompañar su proceso de aprendizaje. Soy directora del Instituto Guillermo Putzeis Álvarez hace ya 14 años. Trabajo con chicos en edades de 12 a 18 años. Me encanta el color verde, el número 7 es mi favorito y sus múltiplos. Amo la comida guatemalteca. Y pues me encanta el contacto con la naturaleza y para hacer catarsis practico la jardinería. Así que ahí, esa soy yo. Bien, gracias Anaí. Bueno, yo creo que se lleva en la sangre. Tu mamá fue profesora, creo que de muchas de las personas que nos están oyendo el día, incluido yo. Tu papá, pues ha estado metido en la educación desde hace mucho tiempo, pero solo quiero, aprovechando que hay unos minutitos, me suena que sos algo piagetana, que tus pobres hijos han sido como que sujetos de estudio para el tema educativo. ¿Cómo ha sido eso? Ambos, la verdad es que son muy distintos. Víctor fue prematuro, yo creo que con él es el que más he experimentado.
Fue prematuro, pesó 1 libra 8 onzas, habló hasta los 4 años y era urgente y necesario en realidad acompañar a los docentes en el proceso de formación. Entonces, pues he aprendido de todo un poco y le he acompañado en ese proceso. Vaya, gracias, Anaí. Pati, te dejamos el uso de la palabra, por favor. Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, conocidos y también otras por conocer, todas muy interesadas en el área de educación. Pues bueno, yo soy esposa y madre desde hace 26 años, un poquito más, dando clases como maestra en primaria. A lo largo de estos años me he seguido formando. Pienso que nosotros, los educadores, somos los que tenemos que estar a la vanguardia en seguir innovando, en seguir preparándonos. Entonces, tengo el profesorado en problemas de aprendizaje, luego saqué el de estudios sociales, a raíz de la nueva ley de que para poder impartir clases necesitábamos tener el profesorado con especialidad. Luego mi licenciatura es en Ciencias de la Familia y poseo 2 maestrías en educación, una con especialidad en valores y la otra en asesoramiento familiar. La educación me encanta, me apasiona y lo que les quería contar es que desde pequeña andaba yo con mi bolsa de material didáctico. Entonces, en la casa recortaba de las cajas de cereal, de cornflakes, el gallo, el tigre, las letras. Me recuerdo de el paquete de medias de mi mamá, cortaba los corazoncitos grandes, pequeños. Y entonces íbamos a la casa de mis primos, íbamos a la casa de algún lugar y yo iba con mi bolsa y yo lo que jugaba era darle clases. Y ellos se dejaban. Entonces hacíamos conjuntos o leíamos y bueno, yo los entretenía. Me encanta dar clases. Es algo con lo que yo puedo decir que toco la felicidad. Me gusta muchísimo. He estado laborando en instituciones educativas, desde preprimaria hasta universitarios. He tenido alumnos chiquitos, pequeños y también docentes en preparación y luego también he tenido la oportunidad de trabajar en el área administrativa desde hace algún tiempo y siempre he pedido que me dejen una clase, que me dejen dar una clase porque el contacto que se tiene con los docentes y además con los alumnos a mí me llena y me satisface mucho esa relación que es especial, la que se tiene con un compañero que es docente y con un alumno. Y en este momento tengo 3 años trabajando como coordinadora académica. Yo aquí soy la que no es parte del conjunto. Todas son directoras, yo soy la coordinadora académica. Este colegio tiene desde kinder hasta bachillerato. Atendemos una sección de cada uno de los niveles. Pues personalmente les puedo decir que disfruto mucho el tiempo en familia, en mi casa. Nos acostumbramos a ver películas y entonces tenemos como un amplio repertorio que siempre estamos comparando, viendo. Tengo un hijo ya casado que vive en Monterrey y entonces es parte de las pláticas, ¿verdad? ¿Qué película le recomendamos? Ahora las series. Y disfrutamos mucho ese tiempo que pasamos juntos. Ahorita en pandemia, pues he buscado seguir en contacto con las personas que están más cerca de nosotros. Como mujeres aquí que somos las dominantes, nos gusta el hecho de salir, relacionarnos y contarnos. A veces mi marido me dice, entre todas se hablan, y yo creo que ni se ponen atención. Y puede ser, puede ser. Pero he tratado de seguir comunicándome con estos grupos de amigas que a pesar de la distancia podemos tener ese contacto. Me gustó mucho lo que contó Lorena, de que en su colegio pues promocionan esto cada mes.
Nosotros hemos tratado de hacer algo similar con almuerzos compartidos, buscando esa interacción que podemos tener las personas, que creo que no es... Sí, te voy a interrumpir ahí para que nos dejes algo para las siguientes preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ahí estoy yo, esa soy. De hecho, una pregunta que te iba a hacer era cómo fue el paso de docente a directora, pero veo que no dejaste la docencia, eso es muy positivo. Así que vamos a tener ahí espacio para poder platicar más. Evelyn, por favor. Bien. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A mí me da mucho gusto pues tener estos encuentros porque me siento animada de saber que no estoy sola en la batalla y en la lucha del trabajo docente y el trabajo administrativo de un colegio. Soy Evelyn Marroquín de Martínez, tengo 28 años de casada, cumplimos 29 años de casados este año. Tengo 2 hijos, ya casi profesionales. Mi hija es psicóloga y 25 años y mi hijo está en 6º año de medicina, 24 años, pues ya ahí los 2 casi profesionales, ¿verdad? Yo inicié como en el ámbito educativo en mi casa con mis papás. Mis papás, los 2 son maestros y yo siempre los admiré mucho en el trabajo que hacían y creo que mi vocación viene de ellos. Pero cuando estudié la secundaria, yo decidí estudiar perito contador, porque me encantan los números también. Y me gradué de perito contador, no me arrepiento, mi grupo con el que me gradué, excelente, y hasta la fecha nos reunimos todavía y todo. Pero luego me gané una beca para estudiar en Estados Unidos y estudié en el ámbito tecnológico. Obtuve un bacalaureato en tecnología industrial porque creía yo que la tecnología industrial o ingeniería industrial quería estudiar yo, pues era mi ámbito. Y así fue como estudié y aprendí inglés, por supuesto, en los 2 años y medio que estuve en Estados Unidos. Pero luego cuando vine a Guatemala, pues empecé a trabajar en ese ámbito y luego nos casamos y posteriormente tuve que dejar el puesto que tenía porque era muy lejos de donde yo estaba viviendo y entonces quedé embarazada y cuando pues vinieron los hijos, pues mi esposo me dijo, pues dedícate, tranquila. Y yo me sentía un poco frustrada porque no podía trabajar, entonces no me quedó otra más que ser maestra. Así pensaba yo en ese momento, no me queda otra más que ser maestra de inglés. Y una amiga me dio la oportunidad en su colegio y así fue como empecé a ser maestra. Pero ahí fue donde despertó la luz de la educación en mi vida, donde me di cuenta que realmente lo que me gustaba era enseñar y me gustaba muchísimo la educación. Entonces empecé a estudiar educación y primero saqué el profesorado de segunda enseñanza en pedagogía y luego la licenciatura en administración educativa. Y realmente, igual que Patti, ¿verdad? Me encanta dar clases. Siempre he dado desde institutos públicos, grupos pequeños, grupos grandes de inglés, matemáticas, de diferentes áreas. Y luego a nivel universitario, que me encanta. O sea, a mí me gusta más trabajar en el área universitaria con adultos. Me gustó mucho, saqué 2 maestrías también, maestría en educación en valores y la maestría de asesoramiento educativo familiar. Tengo coaching educativo porque creo que me faltaba aprender cómo escuchar a las personas, no solo dirigir, sino escuchar. Y este diplomado o este posgrado que saqué me sirvió muchísimo para esto. Y así fue como yo descubrí mi pasión por la educación. Y al dedicarme al inicio de mi vida de madre y de esposa a mis hijos, en ese momento pues quería decir que me había sentido un poco frustrada porque no estaba trabajando en mi ámbito como yo quería a nivel profesional. Pero los años han pasado y me he dado cuenta que uno puede despegar en el momento que sea para trabajar profesionalmente, pero lo que uno le puede dejar a sus hijos en el momento de que están pequeños, como Anaí también hablaba, no tiene precio. Entonces no me arrepiento de haber dedicado los primeros años de mi matrimonio y de mi vida de mamá a mis hijos, porque pude pues trabajar con ellos hábitos, disciplina, buenas costumbres, buenas cosas, hábitos de estudio, para que ellos pudieran pues solitos triunfar en la vida y que ahora pues ellos puedan disfrutar esos frutos. Así que para las personas que posiblemente las mujeres se puedan sentir en este momento, ay no, yo no estoy haciendo nada, pues no es cierto.
uno puede hacer muchísimo. Y luego de ser catedrática universitaria, pues me llaman a trabajar a este colegio de alumnas, solo niñas, dirijo 35 maestras y personal administrativo y tenemos actualmente 506 alumnos. Entonces, para mí, pues todos los días es un reto y claro, pues como decía Dino, ¿cómo pasaste de ser profesora a directora? Cuando me lo ofrecieron, yo dije, yo no sé si soy capaz, pero cuando uno se ha preparado y sabe y ha tenido, pues ha aprendido, cuando yo ya estaba ahí en mi escritorio, en mi oficina el primer día, dije, ¿para dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y realmente solo era de escuchar a las personas, de conocer los sistemas y de hacer un plan para empezar a trabajar. Y así llevo ya 8 años trabajando en esta institución y me da mucho gusto y estoy muy feliz de trabajar en esto. Gracias, Evelyn. Una víctima de la educación fue capturada para... Eso está bueno. Claro. Bueno, comenzamos, bueno, ya se presentaron. La pandemia vino a cambiar nuestras vidas, eso es indiscutible. Pero yo quisiera iniciar con lo que nos cuenten ustedes con ese sombrero de directoras, cómo era la cosa antes de la pandemia. Cómo era el día a día de la directora del programa o del establecimiento, cuáles eran los retos, cómo se relacionaban ustedes con los niños y con los padres de familia, cómo eran los horarios, con qué tecnología contaban. Y particularmente sí me gustaría que nos expliquen un poco, así como se hizo en algunos casos ahorita, de sus instituciones y de sus estudiantes, ya que ustedes laboran en contextos y realidades que si bien tienen aspectos en común, son totalmente distintas. Lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos 3 minutos, así que les voy a pedir que sí sinteticen lo más que puedan y prioricen lo más importante. Y volvemos entonces con el mismo orden de presentación. Le dejo la palabra a Lorena para que nos cuente cómo es directora Lorena antes de pandemia. Miren qué pregunta más difícil cuando revisaba ahí el tema, porque siento que fue hace mucho tiempo, pero realmente, pues como toda directora y maestro y niño, nos levantábamos súper temprano para ir a trabajar. No desayunaba, llevaba mi lonchera, esperaba el bus 6 menos cuarto y empezar a recoger niños, 1 hora prácticamente y 10. Nosotros vivimos, nuestra comunidad es en una finca, fuera del casco, una carretera muy mala que Dino la conoce personalmente. Así que era toda una travesía llegar con paisajes hermosos, los amaneceres de la costa sur, ustedes lo saben, son muy característicos. Niños durmiendo, ¿verdad? Niños llorando, que no quieren ir, otros muy contentos, platicando, y pues así empezaban nuestros días, con los saludos, los abrazos, los besos de los pequeños. Yo siempre he dicho que si uno quisiera recibir una dosis de buena autoestima, vaya a la preprimaria, lo reciben con besos y abrazos y le dicen lo hermosa que uno se ve el día de hoy. Y era así como los niños empezaban los días. Las jornadas de bienvenida, la oración, la formación, los anuncios del día, si había acto cívico, pues las rutinas de desayunar, de ir a encender la fotocopiadora, la computadora, pasear por el colegio, las áreas verdes, ver problemas de infraestructura, que si hoy hubo una gotera, si cayó algo, si un baño amaneció descompuesto, pues ir a ver qué pasó con el resto de compañeros. Y así pasábamos el día entre reuniones. Yo podría sintetizar que nuestro trabajo se dividía, o por lo menos el mío, en una parte administrativa, donde había mucho papel, muchas cosas que firmar, revisar. Pues la jornada de correos existía también, y las de reuniones, ¿verdad? Tenía reunión con inglés, con computación, con las coordinadoras, la dirección, la área contable, las secretarias, bueno, eran reuniones, ¿no? Constantes. Y la otra gran parte de mi tiempo, pues era de acompañamiento a los niños, que creo que con ellos lo que más nos consumía tiempo eran los problemas disciplinarios, ¿verdad? Esas relaciones entre ellos, cosas que pasaban, entonces invertíamos tiempo en conciliar, atender, ver casos que me hacían consultas. En el caso de maestros, pues visitar salones, ver cómo va el proceso, pues la observación creo que era uno de los temas más importantes en ese momento para ver y velar porque nuestras filosofías, métodos y todo lo que nuestras misiones y visiones tienen, ¿no? Y había que llevar el proceso, ver valores desde la limpieza, el orden. Y en el caso de padres de familia, pues atender. Siempre pues atendía a las 8 de la mañana,
por las distancias, los papás incluso iban a desayunar al cole. Ya que todos habíamos desayunado, pues ya entraban a la oficina a empezar las charlas, siempre por temas académicos, disciplinarios, alguna situación con algún maestro. Con ellos nos reuníamos cada 2 meses en presencial, trataba de manejar una escuela para padres, traer temas de interés, encuestas para saber cómo se sentían. Y pues justo antes de la pandemia iniciamos el proyecto de tecnología. Estábamos muy interesados en que llegara el STEAM a nuestras vidas y que el tema tecnológico era algo que debíamos. Por vivir en comunidades, pues el tema del Internet pues no funciona en nuestra institución, ¿verdad? Es por satélite, no llega la fibra óptica ni los servicios como ustedes los podrán tener en otro lugar, así que nosotros por satélite. Si estaba nublado, no teníamos internet, no teníamos teléfonos, ¿verdad? Entonces era un tema ahí como complejo. Básicamente ver las salidas, niños que se quedaban por la tarde, ver los almuerzos, ver que todos coman. Yo usualmente soy de las últimas en llegar a almorzar, ver que todos los niños que se tenían que ir se hayan ido y los que se tenían que quedar que estén comiendo, que la cafetería esté funcionando, que todos estén en lo que tienen que estar y luego ver que todo empieza en la tarde, ¿no? Habían talleres libres donde los niños podían optar a hacer cosas de disfrute. Y luego la partida a las 4 de la tarde y prácticamente eran como 10, 11 horas de estar fuera en la labor y regresar a casa o en mi caso a la institución, porque yo vivo dentro del espacio de la institución, podríamos decirlo así. Regresar y pues si habían reuniones con gerencia, por ejemplo, pues bajarme y contar qué pasó, si hubo una situación, podía ser que se prolongara a veces un poquito más o ir ya a mis labores, pero siempre estar como en el contacto con el cole, en qué cosas pasan, ¿verdad? Y siempre en lo pendiente. Así éramos antes, Dino. Bueno, Lorena, tu caso es así como 24/7, todo el tiempo metida. Solo para ir teniendo la idea, ¿qué porcentaje del tiempo pensás que le dedicabas a temas administrativos y qué porcentaje a temas académicos? Yo pensaría que de mi tiempo, muy probablemente el 40% era administrativo y el otro 50% era de acompañamiento y el otro 10 era como para mí organizar mis ideas, Dino. Porque Okay. realmente combinar todo y pensar cómo solucionar, hacer nuestros planes, traer propuestas, eso nace desde la dirección, conforme tienes el contacto con todos los actores. Entonces creo que también había un 10% que le dedicaba hacia lo que yo iba a decidir o cómo lo iba a organizar, ¿verdad? Creo que así estaba dividido ahí el tiempo. Ok, gracias. Anaí, conozcamos un poco a la Anaí directora antes de pandemia. A la Anaí directora antes de pandemia. Primero con un horario bien establecido, ¿verdad? Ahora no hay ese horario. Llegaba al colegio tal vez 6 menos cuarto. Tengo chicos que llegaban muy temprano, ¿verdad? Porque estamos en zona 1 y convergen de muchas zonas. Hay papás que los llegan a dejar y otros que por transporte público llegaban. Entonces me gusta mucho iniciar la jornada en la puerta, ¿verdad? En el portón. Desde buenos días y los jóvenes también se dan cuenta de qué se pone uno, qué artículos lleva, el saludo es en la mañana, es vital e importante. Y sobre todo el hacer presencia, el ver cómo llegan o cómo llegaban, ¿verdad? Después, mayormente mi trabajo en la mañana, yo siempre he ubicado la oficina de dirección en un espacio en donde no me antecede nadie, es decir, no hay una secretaria que permita que el joven entre o que pida audiencia o algo así, no. Mi puerta está abierta y llega el que quiera llegar. La mayor parte era con chicos o con docentes en sus periodos libres. Padres de familia muy poco, porque generalmente el padre del joven ya no llega, ¿verdad? Bueno, cuando era presencial, ya les contaré qué ha sido ahora estar en la casa de los padres estando adentrando a sus casas. Entonces, prácticamente era comunicación constante con ellos, igual que dice Lorena, problemas disciplinarios, emocionales, familiares, ¿verdad? Que los jóvenes deciden llegar a contar. Y después de las 3:30, que ya la mayor
parte de chicos se ha retirado y docentes también, entonces era el momento de pensar, crear y organizar. Porque cuando hay alumnos, hay docentes, no se puede. Entonces, realmente era como mi espacio para pensar y organizarme. Antes de la pandemia, nosotros nos propusimos el proceso de la certificación con el Ministerio de Educación, de la certificación de calidad. Iniciamos ese proceso. En el 2019 obtenemos la certificación. También me lancé a la certificación de directores. Terminé también en el 2019 y estábamos en esa ilusión y ese proceso del equipo de gestión de calidad. Entonces, los jefes de cada sección, el de operativo, el de secretaría fin de semana, el de plan diario, los coordinadores, formamos un equipo y empezamos a capacitarnos para empoderar a los líderes, porque realmente el administrador le lleva mucho tiempo en apagar fuegos, ¿verdad? Que pueden apagar esos otros líderes o delegados, pero a veces no estamos como empoderados. Entonces empezamos a trabajar esa parte y pues quedó allí. No pudimos seguirla, digamos, de esa manera presencial. Sigo trabajando en eso, pero ya de otra forma. Y esos proyectos, pues ahí tenemos todavía en ilusión. Eso es mi día a día en IJPA y ahí estamos. Micrófono apagado. Qué mal ejemplo, yo soy el que está moderando. No, decían ahí que me parece que este enfoque de empoderar a la gente para resolver los problemas que surgen de emergencia, da tiempo para poder hacer mucho más en lo que es más importante. Así que interesante, muy, muy bien. Y paso con Patti para que nos cuente un poco acerca de Patti, directora antes de la pandemia. Nosotros en el colegio tenemos un equipo directivo. Entonces, somos todos el equipo el que vamos mediando y haciendo la gestión directiva. El colegio, conforme fue creciendo, fue ampliando sus niveles, entonces se organiza de tal forma que hay una directora técnica de nivel, pero además tenemos el director ejecutivo y habemos 2 coordinaciones. Entonces, todos empezamos a las 6:45, alumnos, maestros, con la formación, la oración, avisos. Como contaba Lorena, creo yo, si había acto cívico. Y nuestra jornada termina a la 1:40 y se quedan a extracurriculares, académicas, culturales y deportivas hasta las 4 de la tarde. Entonces, entre esos horarios son los que nos jugamos todos. Había un día específico, a mí me tocaba el lunes recibir a los niños en la puerta y jóvenes que llegaban en bus, que llegaban con sus papás, algunos llegaban a pie, que viven cerca de los lugares del colegio. Y pues mi trabajo era más administrativo. Mi trabajo con los alumnos era únicamente cuando daba clases y era más directamente con las directoras y con los maestros en algunos casos. La planificación, me tocaba ver planificaciones, se entregan semanal, entonces revisarlas, tenemos aún en un sistema en donde vamos revisando planificaciones, el avance curricular, a mi cargo estaba el boletín mensual que se dirige a padres y a maestros, también la plataforma educativa, el ver que los maestros hubieran subido las notas semanales y así se me iban los días. También trataba de dividir mi día en lo que era puramente trabajo de escritorio administrativo y luego dedicar un poco de tiempo para platicar con los docentes o con las directoras en su caso. Creo que la mejor manera en que se puede gestionar
la productividad del centro escolar es teniendo un contacto directo con las personas. En este caso, a mí me tocaba con los profesores y irlos a buscar a sus salones de una manera a veces informal, a veces sí eran sesiones, pero irnos enterando cómo estaba el ambiente de clase, cómo le estaba funcionando el libro de texto, el folleto que habíamos creado para el trabajo de los alumnos, si estaba bien, porque en algunos momentos, en algunos casos de materias, no era el profesor que lo utilizaba, el mismo que lo había creado, pues era en eso, en ir teniendo ese tiempo de uno en uno con ellos y poder conocer cómo mejorar o cómo ir haciendo los cambios pertinentes que siempre se llevaban a ese equipo. El equipo directivo tenemos una reunión semanal y entonces se presenta cada uno con los aspectos que ha visto, que cree que puede implementar de mejora. Las observaciones, a mí igual, es un tiempo que es efectivo y que nosotros tenemos la propuesta de hacer por lo menos 2 al bimestre. Entonces, el poder organizarme con el maestro, la primera, invítame, decime qué clase querés enseñarme y que vaya. Luego, pues ya le decía, llegaré a ver tu clase, se iba también en observaciones y en platicar con el maestro la retroalimentación, ver todo lo bueno que hacen y cómo se destacan con su grupo de alumnos. Eso era nuestro día hasta el 16 de marzo. Ok, una pregunta, Pati. ¿Hay un grupo directivo, trabajan con los docentes, trabajan de forma individual o hay equipos de docentes que trabajan, no sé, áreas completas o por grado? Muy bien. Nuestro colegio es pequeño, entonces sí tenemos secciones. Se puede decir que hay equipos educadores de kinder a segundo. Estos maestros dan todas las clases principales y del currículum de nuestro colegio, en donde está valores, emprendimiento, pensamiento lógico. Y está de tercero a sexto, es otro grupo, en donde también el maestro titular da todas las clases del CNB, más las del currículum. Y secundaria tenemos un docente que da la clase de ciencias naturales, química, biología, física. Tenemos otro docente que se encarga de las matemáticas, estadística. Otro docente da comunicación y lenguaje y así nos vamos, con especialidades. Y, por ejemplo, expresión artística, computación que se da desde kinder, robótica, educación física, la da un profesor en todos los niveles. Como les contaba, es una sección. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Evelyn, por favor, la directora Evelyn, sí, antes de pandemia. Bueno, pues igual que mencionaron las anteriores directoras, también mi día empezaba a las 4:30 de la mañana, salir de aquí de mi casa para el colegio, llegaba sin desayuno y me permitía el ir a desayunar y comer allá antes de que empezara toda la actividad, compartir con las profesoras que también llegaban más temprano y luego, pues desde que tocaba el timbre hasta que se iban las niñas, era de estar atendiendo, yo creo que el 60% a las personas, situaciones con alumnas, profesoras, coordinadoras, padres de familia, llamadas, dar seguimiento a todos nuestros proyectos. E igualmente que en el Colegio de Anaí también obtuvimos la certificación del Ministerio de Educación en el 2019, entonces tuvimos ese trabajo el 2019 bien fuerte. Habíamos logrado también tener ya 3 o 4, creo yo, consejos estudiantiles y a mí me daba mucho gusto que las niñas participaran en este ámbito. Entonces yo me reunía con ellas también para conocer sus proyectos, para darle seguimiento. Entonces yo me reunía con varios grupos, ¿verdad? Realmente mi trabajo administrativo era más, un 60% tal vez y un 40% académico, que yo trabajo actualmente también con las coordinadoras de nivel. Entonces, todos los procesos funcionaban, todos nuestros formatos funcionaban, funcionábamos en todo el ambiente presencial, mucho papel gastado, ahora me doy cuenta de eso, mucho papel gastado,
pero teníamos un contacto más directo, puertas abiertas para padres de familia, en mi oficina puertas abiertas para alumnas, maestras, coordinadoras, inclusive padres de familia también. Pues nuestro diario vivir se partía entre antes de la misa y después de la misa. Somos un colegio católico y tenemos misa todos los días y las alumnas participan. Entonces, antes de misa era la primera parte de la mañana, después de misa se nos iba muy rápido. Y yo también el tiempo que tenía para poder pensar era antes de las 7 o después de las 2 de la tarde, que era el tiempo para poder ya darle pensamiento a los proyectos, a cómo se le iba a dar seguimiento a las cosas, qué cosas había que arreglar que no habíamos podido hacer durante todo el día. Y antes de la pandemia yo pensaba, ¿por qué me interrumpen tanto? ¿Por qué me interrumpen tanto si yo quiero trabajar y quiero hacer cosas, ¿verdad? De darle seguimiento. Y después ahora pues me doy cuenta de que era una parte esencial el hecho de estar atendiendo a las personas, el hecho de tener ese contacto directo. Y por supuesto que entre maestros, uno de los puntos más importantes que habían en la mañana era tomar café, ¿verdad? A la hora del recreo. Porque se iban en varios grupos, 2 grupos, ¿verdad? El grupo de primaria y el grupo de secundaria, y era mi oportunidad para poder compartir con las maestras y con todo el personal. Los pasillos se llenaban de las niñas, era el momento que yo salía también para verlas, para ir al patio, ver qué estaban haciendo, ver quién se aislaba, quién estaba cerca, quién estaba lejos, cómo jugaban las chiquitas, que bajaran todas, que si quienes compartían, dónde se sentaban las niñas, qué estaban comiendo, o sea, todo el movimiento de vida, ¿verdad? En esos momentos de que todos juegan, corren, vienen y van, no solo por controlar la disciplina o que no se fueran a caer ni nada, sino porque yo creo que eso es lo que respira uno la vida, ¿verdad? Ver el movimiento en los pasillos, en el patio, igualmente con las maestras. Siempre había un cumpleaños que celebrar, siempre había algo que celebrar, siempre había un pastel que llevar, algo que compartir. Y ese era nuestro día, de la ilusión de estar juntas, de comer. Y nuestro gran reto era que no cabíamos, ya no cabemos, pues, porque ya hemos crecido mucho, no cabemos en el comedor que hay, que es muy chiquito. Las instalaciones del colegio no fueron hechas para un colegio de la magnitud que es ahora. Por lo tanto, las clases nos han quedado pequeñas, el patio nos ha quedado pequeño, las instalaciones en sí, las salas de maestra, o sea, todo nos ha quedado pequeño porque el colegio ha crecido mucho en este tiempo y entonces eso de alguna manera nos apretaba un poco en lo presencial, pero también nos acercaba en lo personal. Ese acercamiento, ese calor, ¿verdad? Con las personas nos ayudaba a estar en el día a día, que no sentíamos el día a día. Cuando sentíamos, se pasó un mes y se terminó. Ok, bueno, eso es antes de la pandemia. Muchas gracias por compartir. Esta siguiente ronda de preguntas, vamos a cambiar un poco las reglas. Sí vamos a dar un poco más de tiempo para que ustedes puedan exponer y preguntarse entre sí. La idea es pues, crear el conversatorio porque ahorita estamos en pandemia y esto es lo que ha cambiado. Ese contacto ahora es distinto. Entonces, queremos que nos hablen de esas educadoras, de esas directoras en época de pandemia y que nos cuenten de los cambios que se ven, que han tenido, si han recibido o no orientación para poder hacer esos cambios, si las decisiones que les ha tocado tomar han sido, no sé, con una secuencia o han tenido que priorizar y cambiar de repente, si los principios educativos que tenían ustedes, esos enfoques educativos tuvieron que cambiar. Y también particularmente de las dificultades en todo sentido, si ha habido apoyo o no de los padres, de los maestros, de los directores o dueños de los colegios o de establecimientos y de los alumnos en general. Entonces, ya se confiaron en el orden de presentación, vamos a cambiar ahorita las cosas y le vamos a pedir a Patti que nos hable, pero dejen sus micrófonos abiertos y podemos conversar un poquito con ella, siempre también tratando de sintetizar lo más posible por cuestión de tiempo. Muy bien. Voy a contarles 2020 y cómo hemos trabajado 2021. El día que el presidente dijo que cerraba el país, nosotros nos reunimos en una sala de reuniones fuera del colegio, como les cuento, el equipo educador, y ese día teníamos que ver qué íbamos a hacer. A mediodía ya teníamos la solución. Nuestra metodología de aprendizaje nos había permitido en el 2019
afianzarla y entonces crear algunos folletos en donde los alumnos pues seguían esa metodología muy bien y nuestra planificación semanal se basaba en esa. Entonces la decisión fue, vamos a convertir las planificaciones en guías de trabajo autónomo, semanales, para que los jóvenes y los niños pues se dirijan de esa manera su aprendizaje a través de la semana. Van a hacer entregas por día, un día por asignatura, y pues entonces así decidimos que hacerlo. El medio empezamos a utilizar Google Meet, pero eso fue, bueno, empecemos en orden. Teníamos todos correo institucional. Entonces se envió a través del correo institucional las guías. Los profesores tuvieron 1 o 2 días para convertir la planificación en guías y de ahí en adelante todas iban a ser guías de trabajo autónomo para alumnos. Calculando que nos íbamos a tardar lo que antes, multiplicado por 3, nos duraba 10 minutos, entonces ahora iban a ser 30. Entonces dosificando esa actividad para no recargarlos. Eso lo fuimos aprendiendo, ¿verdad? Pero al principio, pues bueno, ya se imaginarán todos tratando de hacer todas las actividades que tenían planificadas, las fuimos acomodando. Eso fue en todos los niveles. Se envió a través del correo, se recibía a través del correo de los profesores, pero ya teníamos nuestra plataforma. Entonces empezamos a utilizarla. Se envía a través de la plataforma y los chicos empiezan a enviarla a través de la plataforma. Aquí Pati, perdón. Eso quiere decir que la mayoría de los niños tenían posibilidad de conectarse vía internet, tener acceso a la plataforma. Hicimos una encuesta. La gran mayoría podía recibir, o sea, sí podía recibir por internet, ya sea que era por el teléfono del papá o la mamá. Algunos tenían internet en casa y en ese momento detectamos que alumnos no tenían equipo y se los hicimos llegar. Les proporcionamos computadora, eran las que teníamos en el laboratorio, y en algún momento hasta escritorio si necesitaban porque no tenían en casa, ¿verdad? Entonces, perdona, Ana, a todos los alumnos les dieron computadora. No, o sea, y como en la encuesta que hicimos preguntábamos, ¿verdad? ¿Tiene posibilidad de recibir la guía? ¿Tienen equipo para trabajar? Fueron muy pocos los que nos lo solicitaron. Les puedo decir que un 5% en donde solicitaron una máquina para poder trabajar. Entonces, así se trabajó. Primera parte, primer bimestre. Segundo bimestre, vimos que podíamos ya hacer sesiones de participación voluntaria en donde se iban a resolver dudas de los temas. Entonces, fue algo logístico, porque teníamos que ver que si había una computadora en la casa y teníamos hermanos de diferentes grados, no tocar a la misma hora. Entonces, fue un trabajo de verdad, de mucha logística, pero logramos poner clases de 1 hora explicativas de matemática, comunicación y lenguaje, inglés, ciencias naturales en secundaria. Entonces, así nos manejamos, así terminamos el año. Y Pati, perdón, ¿tú dirías que ese desarrollo de folletos a partir de la planificación sí funcionó entonces? ¿Lograron dosificar? ¿Sí lograron? Vamos a ver. Los folletos se habían construido en el año 2019. La planificación era la que se estaba haciendo en base a la metodología y se cambió. Okay. ¿Qué podíamos hacer? En la planificación el maestro decía la actividad 5, 6 y 7 de la página 8. Entonces ahora la guía de trabajo autónomo del alumno que seguía los mismos pasos de la metodología y de los folletos de algunas materias, entonces ya decía, toma tu libro, realiza la actividad 6, pégale tu cuaderno, ahora haz la 7, o sea, ya tipo para los chicos. Sí nos funcionó. Les estábamos dando a los niños todos los insumos para que pudieran de alguna manera tener ese aprendizaje autónomo. También se utilizaron muchos recursos de la red que no habíamos tal vez descubierto, pero habían videos, habían programas, entonces se empezaron a utilizar
Y ya en el tercer bimestre les pedimos a los maestros que crearan sus propios videos. Y lo subieron. Ajá, entonces se iba, en la guía está en la plataforma el video, míralo y los profesores iban explicando. Tenemos una videoteca con los diferentes temas de los grados que se produjeron el año anterior. Con los papás teníamos nuestras escuelas para padres en las entregas de calificaciones. Esta vez no se daban calificaciones en papel, sino que se enviaban. Y les puedo contar que ahora las escuelas para padres se han multiplicado. Antes eran 4 y ahora son 8. Y eso ha sido muy beneficioso. La comunicación muy abierta. Conmigo no tienen comunicación, la tienen con las directoras técnicas de nivel y con reuniones virtuales. En algunos casos se les manda a llamar, pero es muy necesario. Pero si no ha funcionado bien, se ha seguido teniendo esa comunicación, como bien dicen ahí, más con los pequeñitos, los que necesitan esa retroalimentación o seguimiento, y con los jóvenes, pues, es menos. Tenemos el departamento de orientación, quien sí ha aumentado la frecuencia de casos, porque más ahorita vemos bajo rendimiento, vemos que están desanimados, ya están cansados. Entonces tratamos de apoyarlos de diferentes maneras y una es el departamento de orientación. Muchas gracias, Pati. Por cuestiones de tiempo vamos a ir resumiendo ahí y después retomando para el final. Claro que sí. Evelyn, contanos un poco de la experiencia. Pues yo felicito mucho a Pati, ¿verdad? Porque, chica, ya todo lo tenían hecho, casi que solo trasladaron una cosa para la otra. Nosotros venimos de una educación tradicional, las maestras todas con sus libros de texto, las niñas también. Yo luché porque tuviéramos una plataforma 2 años antes del 2020. Desde el 2017 creo yo que estoy haciendo cotizaciones, 2018 hicimos sondeo, los papás no lo vieron necesario, porque al final ellos la tenían que pagar, somos una fundación y no podíamos pagarla nosotras, entonces los papás tenían que hacerlo. Busqué varias opciones, les di las opciones, hice, miren, estudios, como no se imaginan, para poder tener una plataforma digital, porque yo sabía que era necesario ir mejorando en ese punto y además para tener mayor comunicación con todos. Yo pues ni siquiera me imaginaba cómo funcionaba una plataforma educativa, pero yo pensaba que sí nos iba a servir, ¿verdad? La cuestión es que no estábamos preparadas. Llegó el día, no sabíamos cómo comunicarnos, solo con bachillerato, porque solo ellas tenían la correo electrónico institucional, solo las de bachillerato. Con los demás niños en el aislamiento total, entonces decidimos hacer grupos de Facebook por grados, las maestras súper creativas. Bueno, tampoco tenemos un gran equipo tecnológico donde nos reunimos todos, ¿no? Solo son mis 3 coordinadoras y yo. Entonces decidimos que el Facebook era la manera, porque el Facebook sí tiene Facebook, el colegio, y los papás sí lo ven y comparten y todo. Entonces empezamos a hacer grupos privados en el Facebook por grados y a los correos de los papás se les fue mandando la información. Los papás, nuestros papás no estaban listos para leer correos, no estaban listos para plataforma educativa, no estaban listos para meterse a Facebook, para saber cómo bajar un video, cómo subir un video, una tarea, tomar fotos. O sea, todo eso no sabían hacerlo. Los papás no. Las niñas tal vez sí, pero las alumnas pequeñas necesitaban ese apoyo y los pequeñitos también. Los maestros fueron los creativos y tuvimos que tomar un curso. Nos dieron un curso al inicio de marzo, abril, mayo. Tomamos un curso de diferentes plataformas. No sabíamos usar Zoom, ni Meet, ni nada. Entonces empezamos a aprender cómo hacerlo. En Classroom sí lo utilizaban las alumnas, las de básico y bachillerato, las de bachillerato principalmente, y así fue como ellas sí se comunicaron. Nos costó muchísimo ir comunicándole a los papás. Entonces yo me volví súper tecnológica, ¿verdad? Y además en nuestro colegio tuvimos que suspender a la mitad del personal porque no podíamos sostener la planilla, entonces tuvimos que suspender a la mitad de las maestras, todas las maestras de clases especiales, solo se quedaron las maestras de clases troncales del CNB y se fue también la secretaria, se fue la auxiliar, se fueron todas, o sea que solo nos quedamos Evelyn, coordinadoras y yo.
Y eso sucedió porque hubo deserción escolar, es una de las preguntas que te tenía. No fue por eso, fue porque, sí, lo que pasó es que los papás ya no pagaron el colegio. Y también nosotros tenemos un apoyo digamos, de un apoyo externo a la fundación, la directiva de la fundación, que es la que va consiguiendo los fondos, y ellas hacen actividades mensuales, ¿verdad? Actividades para ir recolectando los fondos, y pues se cerró todo, no había de dónde, qué actividades hacer, no se podía, ninguna actividad, no hubo esa gestión económica. Entonces nosotros tuvimos que sentarnos varias veces a proyectar qué iba a pasar si no hacíamos esto. Entonces se fue la mitad del personal, tanto administrativo como de la fundación y del colegio. Y ese fue uno de los momentos más difíciles para mí, el día en que tuve que hablarle a las maestras, las citamos y con el nudo en la garganta les dije, esta es la decisión a la que llegamos, no hay otra. Y vamos a ayudarlas a que el gobierno les pague. Y sí, gracias a Dios, hicimos todo para que el gobierno les pagara durante ese tiempo que hubo este programa, ¿verdad? Donde les pagaban una cosa mínima. Pero ellas estaban agradecidas porque sabían que no estaban despedidas, sino que sabían que iban a regresar y teníamos la esperanza de que eso iba a pasar. Eso fue en el personal. Y luego, pues, yo sí empecé a agilizar muchísimo, ver una plataforma y aprender a usarla, y trabajamos con los grupos y fue muy difícil, como les digo, con los papás y con los niños, pero después en septiembre del año pasado ya empezamos a utilizar una plataforma educativa. Tuvimos muchas capacitaciones para maestras, para padres, para alumnas, y desde entonces la estamos usando. Okay. Entiendo entonces que sí, el problema de conectividad o de utilizar tecnología para comunicarse con padres de alumnos no era una cosa preocupante, sí se podía hacer. Okay. No, sí era preocupante porque los papás no estaban acostumbrados, la mayoría, y las maestras también, la mayoría tuvo que comprar computadora, tener internet en casa. Muchos papás solo se comunicaban por el teléfono y poco a poco ellos fueron viendo la necesidad, adquiriendo. Nosotros no teníamos la facilidad de poderles dar una computadora o darles escritorios, nada, o sea, eso no podíamos. Okay. Y yo creo que cada padre de familia salvó su situación como pudo, y nosotros fuimos comprendiendo. Algunas también que no podían, sí se les dejó que llevaran físicamente sus guías resueltas para que la pudiéramos calificar en el colegio. Se dieron casos especiales. Bueno, gracias, Evelyn. Anaí, por favor, contanos un poco tu experiencia. Traté de organizar acá mi 2020. Primero quiero confesar que nunca vi el 2020 hasta el final. O sea, me fui por plazos cortos. Realmente pensé que íbamos a regresar después de Semana Santa. En serio que pensé que íbamos a estar después de Semana Santa. Mi pauta fue un poco Universidad San Carlos, ¿verdad? Por todo el proceso que vivimos con nuestros estudiantes. Entonces, universidad dijo, en Semana Santa regresan a clases, entonces yo también, ¿verdad? Eso. Luego, a junio, realmente nunca pensé que iba a terminar el ciclo escolar sin volver a tener contacto con la población estudiantil. Entonces, pues cuando indican lo del confinamiento, ¿qué canales de comunicación teníamos? Más que nuestra cadena de emergencia, que era el preceptor o maestro guía, con el contacto de todos sus 30 muchachitos, y él contacto con los chicos. Nosotros contacto con el docente, y ese fue nuestro canal que funcionó en ese momento. Teníamos página del colegio, no plataforma, ¿verdad? Igual que Evelyn, ya hubiésemos querido estar así como Patty, pero no. Entonces, teníamos pues la página del colegio, y decidimos subir ahí guías de estudio, ¿verdad? Que no tenían una fecha de entrega o una modalidad de entrega, porque confieso que pensé que ellos iban a llegar con sus guías hechas después de ese confinamiento. Cuando el tiempo transcurre y vemos que la cuestión va a seguir así, entonces juntas directivas que realmente en el 2020 y también 2021 han sido
eje importantísimo, esos alumnos organizados y líderes activos, ellos deciden que hagamos un grupo por el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces viene aquella interrogante de compartir los números telefónicos cuando antes era una política institucional no dar el número telefónico de maestros y menos de coordinadores y dirección. Lo damos. Organizamos ese equipo con los presidentes y ellos empiezan a interactuar con los estudiantes. En ese equipo estaba el maestro, todos los maestros de área y los presidentes de sección. Nosotros tenemos 12 secciones de cada grado, ¿verdad? De cuarto bachillerato, 12 de quinto bachillerato, 2 de primero básico, 2 de segundo y 2 de tercero. Entonces, se imaginarán 12 presidentes en acción, ¿verdad? Con su equipo de docentes, donde el docente les indicaba qué hacer y el presidente trasladaba a sus compañeros. Esos muchachos han fortalecido el trabajo en equipo y ese liderazgo a grado extremo. De verdad, mis respetos para esas directivas del año pasado. Cuando ya estamos establecidos en guía, tenemos una reunión ahí tipo junio con los presidentes donde nos dicen, Miss y directivos, ya no podemos más. Necesitamos escuchar la voz de los maestros. Necesitamos que nos expliquen, que nos orienten, que no solo la guía, podrá ir una guía muy explicada, paso a paso, pero empiezan ellos a indicar que necesitan escuchar al docente. Y entonces, pues nos vemos en la necesidad de implementar lo que cada docente podía. Unos Zoom, otros Classroom y cuestiones así. Entonces organizamos horarios. Como dice Patti, la verdad es que sí no fue un factor de decisión el hecho de cuántos hijos habían en casa y cuántas computadoras y realmente no hubiésemos podido porque ha de haber hermanitos en primarias en otros establecimientos y universitarios, cuestiones así. Entonces, decidimos hacer horarios solo para que el maestro tuviese como organizado el de mate que atienda las 12 secciones, ¿verdad? Y no se traslapen. Entonces, bueno, empezamos así por esos medios de comunicación que el maestro podía trabajar. Sí nos topamos con, y aún lo tenemos, con la eficiencia de una comunidad sin dispositivos, sin internet. Nuestros chicos no tenían internet residencial, dispositivos, uno para toda la familia, incluso nuestros docentes, uno que tenía que compartir con el hijo, ¿verdad? Que también se había quedado en casa. Y entonces decidimos allí citar a los docentes para entregarles las laptops de laboratorio de computación. Así que cada maestro se fue con su computadora a casa para poder estar comunicados. Y el técnico del colegio, que es una persona joven y que siempre anda buscando información, me indicó a medio año, miran ahí, lancémonos a Teams, a la plataforma Teams. Luis Fernando, será, pero vamos a regresar, no, esto no es para un ratito, no es para siempre. No, Anaí, empecemos a buscar la tecnología y la plataforma, así que él se lanzó. La verdad es que él habló con la junta directiva, se lanzó y medio año, en nuestras vacaciones de medio año, una semana fue de descanso y la otra siempre ha sido de capacitación de docentes. Trabajamos la capacitación de esta plataforma Teams. Los maestros, cuando ya estábamos con chicos, algo que agradezco porque realmente hay personal comprometido. Todos los días a las 5 de la mañana el maestro estaba sentado para recibir su capacitación y a las 7 poder empezar con los estudiantes. Es decir, nos fuimos capacitando simultáneamente cuando los chicos estaban también trabajando en la plataforma. El Ministerio de Educación lanza aquella idea de que solo las clases importantes sean las que se trabajen. ¿Cómo iba yo a hacer para que mi maestro de educación física, el de música, el de expresión artística,
el de computación no trabajaran, no podíamos. No se despidió a nadie. A la fecha contamos con todo el equipo de docentes, son 75 personas. Y pues ahí nos aventuramos, entramos a plataforma Teams y unos presidentes, secretarios de equipos que de verdad yo sin ellos no hubiese logrado lo que hemos logrado, lo que logramos en el 2020 en cuanto a comunicación con todos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puedo contar del 2020? Otra situación dificilísima fue toda la recepción de la información. Nosotros manejamos actitudes con los chicos, ¿verdad? Hay un sistema donde uno pues va marcando, nosotros le llamamos méritos si hace cosas bien y deméritos si hace cosas que debe mejorar. Las notas, la zona, pero todo eso estaba en el colegio, en un sistema interno, ¿verdad? En la red. Nada para trabajar fuera del colegio. En línea. Entonces, en 1 mes y medio se montó el sistema en línea, ¿verdad? Y ya todos los maestros podían ingresar zonas desde sus casas, actitudes, informes, pero eso fue un trabajo abismal. Sí, la verdad es que no teníamos esa facilidad. Ahorita en 2021, ¿qué ha cambiado? Así muy sintético. O sea, ¿qué otras cosas han dado? Primero, un manejo eficiente de la plataforma, una comunicación constante con el padre de familia, porque ahora sí leen nuestros correos, ¿verdad? Sí. El padre de familia no tenía cultura de correo, de estar en constante comunicación. Tenemos contacto con todos los estudiantes. Esta plataforma permite comunicación. A mí me escriben en cualquier momento, ¿verdad? Y estoy ahí, puedo ingresar a todas las clases y observar qué hacen, cómo lo hacen. Cubrimos todas las áreas, no hemos dejado ningún área de cubrir. ¿Qué otra cosa ha cambiado? La escuela de padres, como decía Patti, nuestras escuelas son con 250 participantes, por ejemplo, cuando antes eran 50 que llegaban, ahora es de más. El año pasado, con papás, para terminar nuestra escuela de padres, tuvimos una obra de teatro familiar. Ahorita tenemos una el 27 de agosto con Jairón Salguero, Así somos los chapines. O sea, hemos buscado maneras de no solo relacionarnos con el padre de familia para decir lo malo que ha hecho su hijo, sino tener otro tipo de contactos porque hay padres de familia bastante susceptibles en cuanto a que escuchan la clase, cómo el maestro se relaciona con ellos. Entonces, hay que mediar, realmente a veces hay que mediar. Muchas gracias, Anaí. Lorena, tú cerras este ciclo, contanos. Primero que todo, felicitarlas a todas. De verdad que cuando uno escucha, son tantas cosas y hace uno recordar todo lo que fue, ¿verdad? Y lo intenso que lo vivimos. Bueno, yo quisiera pues también dividir un poquito mi intervención en el antes de la pandemia, un poquito en función de que ya teníamos plataforma desde hace 3 años, al igual que una de ustedes por ahí lo mencionaba, a mí se me metió la idea, creo que fue Evelyn, de que teníamos que tener una plataforma, no era posible. Yo, de hecho, en el año 2019 les adelanté a los papás y les dije, el año 2020 se va a llamar el año de la innovación. Todos tenemos que tratar de tener nuestros teléfonos inteligentes, tenemos que aprender a usar la plataforma. Ya los maestros tienen 3 años de usarla, pero no la usábamos al 100% dejando tareas a los niños, sino nos servía más para controles académicos, para imprimir boletas, informes del Ministerio de Educación. Entonces teníamos todo subido en la plataforma y de hecho muchos papás ni sabían que teníamos plataforma, era algo como interno, pero ya les habíamos dado usuarios a los papás, ya habían descargado la aplicación en su teléfono, pero mucha gente pues no lo tomaba en cuenta porque nosotros no le dábamos tanta vida, no compartíamos cosas con los niños ahí. Así que el año 2020 ya no se llamó el año de la innovación, sino que definitivamente para mí fue un año, para mí, si le pudiera poner un nombre de cómo de mi parte actué, creo que fue un año muy reactivo,
O sea, estaba mucho a lo que venía, porque yo siempre venía acostumbrada a mi plan. O sea, yo tenía un plan estructurado de trabajo. Si de hecho alguien me pregunta, yo tengo metas hasta el 2025 en cada uno de los rubros: matemática, inglés, cantidades, cuánto debemos de dar, punteos, pesos, o sea, metas, objetivos, o sea, todo estaba diseñado, ¿no? Entonces, para mí fue un tema muy reactivo. En mi caso fue un 13 de marzo, en el cumpleaños de mi papá, lo recuerdo muy bien, y me fui a la capital. Cuando la gerencia me llama y me dice, de hecho, la verdad les voy a contar, como cuando regreso a la capital iba a Salsa, entré a Salsa y yo no escuché nada. Cuando salí de Salsa tenía la llamada de mi jefe, que eran como 8 o 9 de la noche, y yo lo llamo, ¿no? Y me dice, Lorena, no van a haber clases, ya escuchaste al presidente, ya el primer caso, esto y lo otro, y bueno, le doy una semana. Entonces, ¿cómo? O sea, yo me sentía como muy extraña, ¿verdad? De suspender una semana clases, ¿no? Y pensar qué poner a hacer a los niños en esta semana, porque no teníamos muchas cosas de contingencia. Creo que esa semana a los chicos se les dio descanso, sinceramente. Ya la segunda dije, no, pues esto ya no. Y como dicen las compañeras, fue como de irnos dando cuenta, ¿no? Era bimestre por bimestre, vivir capítulo por capítulo. Yo, en mi caso, en el segundo bimestre, como les digo, estábamos a mitad del segundo bimestre, así que realmente las metas de ese bimestre, pues realmente se cumplieron más o menos. Me enfoqué más en hacer repasos y cerrar el segundo bimestre, porque como decía por ahí Ana Isabel, ya íbamos a regresar, entonces solo había que cerrar el segundo bimestre. Pero cuando vi que las cosas no iban para ese camino, y también de parte de la gerencia, porque yo pertenezco a una industria y pues recibimos los fondos de otra organización, pues siempre hay cortes de procesos presupuestarios. Nosotros dependemos de ventas de ciertas cosas para tener nosotros también el proceso. Y me avisan, ¿verdad?, que todas las asesorías o personas que nos acompañan, pues fuera de la organización, por ejemplo, para mate, para procesos académicos, capacitaciones, ya no las íbamos a tener. Entonces me quedé como solitaria, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Así que inicio el tercer bimestre, pues bastante preocupada, ¿verdad? Más que preocupada, me iba a ver cómo me iba a ocupar. No sabía mucho de tecnología. Yo escuchaba que era un LMS y no sabía cómo se funcionaba. No sabía que nuestra plataforma era eso, ¿no? Y decido estudiar. Yo dije, es momento de estudiar, necesitas saber qué es lo que viene, de qué están hablando, qué están haciendo los demás. Los colegios yo le llamo como de gama alta, digo yo, porque son colegios de Carretera de Salvador, que tengo algunas amistades, preguntaba y me decían, no, estamos usando esto, estamos usando lo otro. Y decía, bueno, definitivamente hay que estudiar, porque la única que va a poder decidir qué se va a suceder dependiendo de mi comunidad educativa era pues mi persona, ¿no? Entonces me dieron mucha libertad. Pues yo estudié 6 meses, un curso súper intensivo para todo el proceso de e-learning y tutor virtual. De verdad que, como decía por ahí Isabel, era como en vivo, porque yo aprendí algo y lo quería mostrar a los maestros, aprendí algo y ya lo quería implementar, ¿no? Porque era algo urgente. El tercer bimestre, la verdad, ya nos organizamos mejor. Nosotros teníamos folletos en los adultos, pero en los niños no. Nosotros no usamos libros, entonces sí era mucho el trabajo del maestro y los libros de referencia que teníamos en el salón. Entonces se volvió un tema como complejo, estandarizar cómo hacer un folleto, ¿no? Ponernos de acuerdo. ¿Y quién iba a mandar folletos? Porque como dicen las compañeras, no podíamos mandar folletos de todos, sino los niños a qué horas terminaban todo, ¿no? Entonces, como ir priorizando y mandando por grupitos, y ahorita les toca a estos maestros, la otra semana a los otros. Y como dice Ana Isabel por ahí, nunca me vi cómo íbamos a recibirlo. O sea, se iban, pero no tenía cómo ver el regreso, ¿no? Así que, estilo el Ministerio de Educación, el segundo bimestre, una rúbrica de autocalificación dio las notas del segundo bimestre, ¿verdad? Los papás atestiguaban que el niño había trabajado todo lo que el maestro decía, y pues creímos en los niños en el segundo bimestre. Ya para el tercero, pues ya teníamos los folletos, nos organizamos mejor, empezamos también con algunas clases, también los maestros, siempre todos, creo que tenemos maestros muy despiertos y a lo que van, Miss, hagamos esto, hagamos lo otro, Miss, ¿por qué no empezamos con Meet? Meet fue nuestra llave en ese momento, empezamos a explorar, otros no sabían ni cómo hacer un enlace y contándose entre ellos, unos con pena no querían decir que no lo sabían hacer, ¿no? Entonces fue una temporada extraña y en mi caso, por ser comunidades, nuestro problema era
que no había internet. O sea, el papá podía tener el dispositivo, pero no tenía internet. Y las comunidades y las conexiones no estaban para sostener que muchos niños estuvieran conectados en el mismo momento. Entonces, era un tema difícil, así que nosotros sí llevamos los folletos a la casa. En el tercer bimestre cumplíamos las 8 rutas de buses, se mandaba material para 15 días y los niños se ponían a trabajar, ¿verdad? Y luego empezamos, como dicen ustedes, con los grupos de WhatsApp. También la polémica, ¿no? Antes lo prohibido se volvió lo que se podía hacer, ¿no? Antes compartir al maestro el número de teléfono. De hecho, recuerdo a una de nuestras maestras decirnos que ella no quería dar su número, que era en contra de su privacidad, y tener que hablar con ella y decirle, en este tiempo, ese tema es nuestro único medio, entonces tenemos que ceder ante este proceso. Y al abrir esa puerta, se abrió otra muy difícil, que como dice Isabel, el trabajar con los papás, a veces las polémicas. ¿Cuándo atender? Porque llenaban a los maestros, los WhatsApp. Yo me recuerdo a los maestros, me decía, Miss Lorena, de mi teléfono ya no le cabe, no tiene tanta memoria para tanta foto. Entonces decir, miren, hay que obligar a la gente a usar la plataforma. Entonces, empezar ese proceso de educar a la gente, y Misa, es que no sube, es que no sirve la plataforma. No, pero si usted le dio aquí, y hacer videos tutoriales. Yo agradezco mucho a mis maestros de tecnología, igual que a ustedes, los patojos super chispa. Misa, hay que hacer un tutorial, hagan un tutorial, y mandábamos el tutorial, y obligar, fue un tema de obligar a la gente a aprender el uso de la tecnología. Y como les decía, yo empecé a estudiar el tema, entonces en el cuarto bimestre, pues yo ya tenía planeado que íbamos a hacer el siguiente ciclo escolar. Entonces, como adelantarle a la gente que nosotros nos íbamos a ir al e-learning, que todo iba a ser digital, que los maestros iban a construir todo digital, objetos de aprendizaje, le llamamos, desde videos, recursos, actividades, evaluaciones, todo en plataforma, que el niño iba a poder entrar a un sitio las 24 horas del día y poderlo ver. También tuve el reto, como ustedes, los horarios. Yo tengo muchos hermanitos y solo un dispositivo, y realmente un dispositivo con una pantalla de este tamaño, ¿verdad? Que a veces ni las manitas ni los dedos ni pueden leer lo que está pasando, pero esa fue nuestra realidad. Nosotros todavía en el tercero y cuarto bimestre mandamos folletos, y ya solo era para las familias que en el cuarto bimestre de verdad no tenían el uso de WhatsApp, porque se estaba haciendo muy difícil. Las secretarias pasaban horas fotocopiando, ¿no? Y con todos los procesos de cuidado que requería el COVID, porque había que llegar a las casas, entregar. Tuvimos que establecer sedes. Las casas de los maestros que vivían en las comunidades se volvieron sedes. Entonces llevábamos paquetes, había que nombrar, organizar por ruta de buses. La verdad fue un trabajo titánico de las secretarias, que eran 2, 3 personas, hasta la contadora se fue a ayudarlas. Y fue un tema como bien complejo. Ahora, 2021 fue un tema diferente. Como ya traía yo el chip del e-learning, y sobre todo la confianza y convicción de transmitirle a la gente que lo podíamos hacer. Porque los primeros convencidos teníamos que ser nosotros, porque todo el mundo decía que no se podía, que el internet no funcionaba, que los niños no iban a aprender, que era muy difícil todo, que Guatemala no tenía las telecomunicaciones. Y bueno, todos los no estábamos ganados, pero nosotras eran las que tenemos que estar convencidas de que sí se podía, ¿no? Así que un noviembre de capacitaciones, igual que ustedes, sobre cómo armar un objeto de aprendizaje digital. Fueron 5 días bien complicados. Y complicados lo digo porque hasta los capacitadores estaban aprendiendo al mismo tiempo que nosotros. Habían maestros que ya sabían un poquito más que el capacitador, porque realmente en Guatemala no toda la gente estaba usando esto, entonces todos aprendimos juntos. Fue una semana bien compleja. Tenía maestros que me decían, Miss, yo ya sé hacer YouTube, no quiero entrar hoy, quiero ponerme a hacer ya mis materiales, ¿verdad? Y otros, Miss, no sé ni dónde consigo ese canal de YouTube o dónde se hace eso, ¿no? Y fue un mes bien difícil. Yo sé que mis maestros, si ahora ustedes les hacen alguna entrevista, les van a contestar que lloraron. Yo sé que hubo maestros que lloraron de desesperación porque teníamos fechas para entregar ya los materiales y no sabían cómo hacerlos. Tenían maestros cero tecnológicos. Yo ahorita ahí mando el saludo ahí a Julio, que es mi maestro de artes. Él se dedica a pintar, ¿verdad? Sus clases son de pintar, y cuando le dije, Julio, hay que dar todo digital, es así como, ¿cómo? ¿Verdad? Y para todos fue muy difícil, pero nosotros siempre con la convicción de que se podía. Y pues iniciamos el año, el 2021, y pues gracias a Dios creo que vamos bastante bien.
Realmente estoy muy vendida con el tema del e-learning, pero recuérdense que el e-learning es más como para adultos porque requiere mucha autonomía. Nosotros nos conectamos 2 días y medio a la semana y los otros días los niños trabajan en la plataforma solos. Y pues sí, los 5 días de la semana los maestros contestan en WhatsApp, ahora ya tenemos reglas. Y la meta del próximo año es que ya no usemos WhatsApp, sino solo plataforma, pero realmente ya tenemos un ritmo de trabajo, tanto los niños, y como dicen las compañeras, sí ha pasado el tema como del aburrimiento. Yo sentí que ahorita que venimos de las vacaciones de medio año, bajó mucho el ritmo de los niños, porque tuvieron descanso y se desconectaron, y volver a entrar ahorita a la rutina les ha costado. Pero el primer trimestre y el segundo estuvo muy bien. También tuvimos deserción escolar, hubieron papás al inicio del año, tuvimos 3, que nos dijeron, Miss, definitivamente en mi comunidad no hay internet, y aunque yo quiera trabajar con ustedes y me encanta el sistema, no tenemos internet. Tuve una mamá que también me comentó que para ir a dar clases, recibir clases, su hija tenía que caminar no sé cuánto, y varios kilómetros, y que la quisieron asaltar, y que la niña se iba sola y que no había quien las pudiera acompañar porque los papás iban al trabajo. Entonces fueron casos como esos que los tuvimos que dejar ir, pues porque no había otra opción, ¿verdad? Y actualmente entre las normativas es que pues queremos estudiar en el cole, tenemos que tener computadora, una laptop, un teléfono, eso ya no es pregunta, es dentro de la mochila escolar, ¿no? Y tal vez la última cosa que quiero hablar, tal vez del tema financiero, es que este ciclo 2021 bajamos al mínimo todos los costos de papás. No hay uniformes, no hay libros, no hay carnet, no hay agenda. Entonces, esas cosas son superficiales. Entonces, bajamos a lo mínimo que podían los papás pagar con el deseo de que ellos adquirieran en este ciclo escolar equipo, es decir, un router, una computadora. Entonces, pagamos cantidades así mínimas, con el objetivo de que la gente pudiera invertir, y más que todos los que tenían pues 2, 3 niños, ¿verdad? Y esperamos que a partir del siguiente ciclo pues subir un poquito más el tema, porque hay plataformas que ahora nos han gustado mucho y queremos seguir utilizando, y ya los descuentos pandémicos ya la gente ya no los toma tan en cuenta, ya hay que regresar. Esta es nuestra normalidad, ya no es algo extraordinario, antes sí lo era. Así que eso sería el resumen, Dean. Gracias, Lorena. Bueno, yo culpo a Claudia que ella me ve como Tom Cruise y cree que yo puedo hacer misión imposible acá y reducir en el tiempo todo lo que hay que hablar. No hemos tocado temas de evaluación, aunque sí se mencionaron cosas interesantes ahí de la autoevaluación. O sea, creo que esto va a obligar a otro conversatorio y la voy a dejar a ella para que lo organice, porque sí hay mucho más que podemos platicar. Gracias. Han salido ideas muy interesantes, esa organización de los jóvenes, cómo se hace la transferencia, las bibliotecas, esa adaptación financiera última de Lorena. O sea, creo que hay mucho acá, pero vamos a cerrar ya de una vez el proceso con una conclusión, ya que ustedes oyeron al resto de participantes. Una conclusión, ¿qué creen ustedes es lo más importante que debe quedar para las personas que están sintonizándonos? Y pues aprovecho para que se despidan, y si ustedes quieren agregar muy puntualmente, porque sí tenemos menos de un minuto, algo respecto a qué cambios creen que van a mantenerse ahorita cuando salgamos de este proceso de pandemia. Entonces, comenzamos ahora al revés. Le voy a pedir a Evelyn que comience con su conclusión y una breve. Qué difícil lo pones, Dino, pero sí. Conclusión. Padres de familia, sí se puede. Yo quiero decirle a los padres de familia, sí se puede en lo virtual, pero necesitamos ser más disciplinados, necesitamos cambiar nuestra cultura de pensamiento, necesitamos buscar las ventajas de otro sistema. La educación se hace desde casa, se hace todos los días, se hace con los buenos hábitos, no necesariamente con la presencialidad del maestro. Yo a los padres de familia, es a los primeros que quiero pedirles, porque los maestros están, por lo menos nuestras maestras, súper comprometidas con su trabajo, con el colegio, con los padres y principalmente con sus alumnas. Los niños se adaptan, las niñas están adaptadas, están cansadas, pero están adaptadas. Y creo que el otro año va a ser un año similar a este en cuanto a la virtualidad, pero con nuevas luces. Estamos más seguras, estamos más confiadas en que podemos llevar a cabo estos procesos educativos, y que tenemos que aprender a pensar fuera de la caja, fuera de los de siempre, fuera de lo tradicional. Yo les quiero decir que confíen en sus autoridades del colegio,
que hagamos el esfuerzo todos desde casa, que acompañemos a los niños, que esto es, no nos puede vencer la pandemia, ni un terremoto, ni nada, porque ahorita es una pandemia, pero después puede ser otra cosa. Entonces tenemos que tener esa fortaleza espiritual para poder salir adelante con lo que venga. Gracias, Evelyn. Lorena, muy puntual. ¡Qué trampa! Bueno, yo primero que todo a los papás, gracias por lo que están haciendo. No es fácil, no, sabemos que no estaban listos, que sus roles eran diferentes y están haciendo un gran trabajo. Como dice Evelyn, necesitamos mejorar nuestra disciplina y compromiso, pero ya creo que lo estamos logrando y los niños lo están comprendiendo. La otra parte, cuando la gente me pregunta, ¿es que usted cree, Miss Lorena, que los niños no están aprendiendo, que se perdieron estos 2 años? Yo les digo, no, sus hijos están aprendiendo, solo que de una forma diferente. Están haciendo nuevas conexiones neuronales que les van a servir para el nuevo mundo. El mundo ya cambió y lo que veníamos haciendo, y ahí viene el comentario de que espero que nuestros currículums a nivel nacional cambien, porque esas competencias, esos contenidos, no son exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, pedirles a los papás que reflexionen en que todos los aprendizajes que sus hijos han tenido en esta temporada, desde los más chiquititos, su capacidad de aprender ha sido como esponjas y de verdad confiemos en los niños, en lo que ellos pueden lograr y hacer. Y realmente este es el mundo del futuro, ya lo estamos viviendo, ¿no? La tecnología llegó para quedarse, no nos resistamos, porque creo que todavía queremos llegar al folleto otra vez de papel y lápiz, a la plana, la extrañamos y la añoramos porque era nuestra zona segura, pero debemos de reconocer que hemos cambiado, que hemos mejorado y somos mejores personas. Y la última cosa, tal vez para las demás comunidades educativas, es que hay que trabajar mucho en la parte socioemocional, tanto de los niños como de los maestros. Son tiempos bien complejos, los niños están viviendo muchos duelos, muchas circunstancias, se han disparado muchos problemas de relación en casa, muchas parejas han terminado, cosas que han pasado y que han cambiado los contextos de los niños, entonces es necesario trabajar la parte emocional, los departamentos de psicología tienen que estar muy despiertos y vivos y creo que la escuela para padres no se debe de perder. En mi caso, yo la dejé de poner como obligatoria porque no sabía si tenían internet y la verdad bajó un poco el número. Y creo que los papás ya estaban un poco cansados de estar en el día conectados y también en la noche, pero es necesario. Es un aprendizaje para todos. Así que quisiera decir más Dino, pero Dino me mira como que ya no puedo. No, de hecho, Lorena, ahí está más temas para agregar para el conversatorio siguiente. Así que, perfecto. Pati, por favor. Bueno, yo lo que quisiera remarcar y que se dio en todos los centros educativos es el trabajo en equipo. Tenemos docentes muy capaces de poder aportar a sus compañeros. Tenemos papás también que se nos han acercado con iniciativas. Tenemos alumnos como los de Anaí que tomaron el liderazgo. Entonces, el trabajo en equipo va y ha hecho que siga esta educación. Seguimos llevando a nuestros niños, a nuestros estudiantes, eso que necesitan, que es desarrollar habilidades, desarrollar competencias, y lo hemos logrado a través del trabajo en equipo. Que sigamos escuchando, que sigamos valorando lo que cada parte, cada elemento de la comunidad educativa tiene para darnos. Y para el año 2022 yo diría que seguimos en sistema híbrido. Los que tienen e-learning, los que están virtual, pues vamos a tener que seguir así. Y los que ya están teniendo presenciales, pues van a seguir con presencial, es lo que se vislumbra. Entonces, con ánimo, eso es lo que estamos aprendiendo. Gracias. Y Anaí, te dejo que cierres esta última parte. Gracias. Primero, al igual que mis compañeras de batalla, agradecer, ¿verdad? Agradecer a la comunidad IGPA la confianza depositada en habernos, elegido. Confío en el equipo docente, en su capacidad y liderazgo. Sé que han dado más del 100% y espero que sigamos también apoyando. Y quiero compartir 3 premisas que han marcado de alguna manera mi quehacer día a día. Y la primera es que el ser humano es un conjunto de sumas y restas, de verdad. Tenemos aciertos y desaciertos. Y hoy podemos ser muy asertivos y mañana no, pero eso no nos define. Realmente
sí considerar que somos eso, conjunto de sumas y restas. La segunda premisa es que hay que trabajar la persona. El maestro tiene que estar bien emocionalmente en su contexto. Sé que no depende de nosotros, pero el interesarnos, el preguntar cómo están, el buscar actividades, como decía Lorena, para distraernos, para platicar, etcétera, son importantes porque solo si está bien va a poder trabajar bien con los chicos que tiene a su alcance. Y la otra premisa que siempre me ha encantado es que nuestras actividades o primeras actividades deben ser exitosas. O sea, si yo lanzo una actividad y no me salió bien, eso me frustra y coarta, digamos, la capacidad o la gana con la que yo quiera arrancar con otra actividad. Entonces, siempre preparar a los maestros ante una nueva experiencia, a los chicos ante una nueva experiencia para que sea exitosa y eso les motive a hacerlo mejor y hacerlo bien siempre. Así que con eso cierro y gracias por la invitación. Gracias, Anaí. Pues yo creo que la palabra clave aquí es adaptación. Ustedes han tenido que adaptarse. No había un guión preestablecido para una situación como esta. Ustedes han tenido que ser creativas, han improvisado, tienen que rectificar, hay que volver a probar y siempre está ese ánimo. Lo que yo veo como un denominador común en el trabajo que están realizando es que no han perdido de enfoque que el centro de todo el proceso son los estudiantes. O sea, están buscando las alternativas para que sigamos en un proceso centrado en el estudiante. Eso es algo que admiro y que aplaudo del trabajo que están haciendo. Lo segundo es que creo que la experiencia las ha llevado a conocer a sus alumnos de una forma distinta y a relacionarse con ellos y con los padres de familia también de una forma distinta. Entonces, eso ha sido también un reto importante que ustedes han tenido que ir probando y cambiando para lograr realmente que se dé el proceso educativo de la mejor forma. El poder compartir estas experiencias creo que da muchas ideas. Hay muchas que salen acá de el empoderar a las personas para resolver algunos temas, el cómo trabajar las dinámicas ahora con este proceso. Yo creo que hay mucho que nos deja para reflexionar y yo creo que cumplimos entonces el cometido, dejamos la espinita. Y pues invito yo a la organizadora de estos conversatorios a que veamos una segunda parte donde podamos ahondar en algunos temas de cómo se ha dado el proceso de evaluación, cómo es esa relación, cómo ven a los alumnos con el tema psicosocial que está mencionando Lorena. O sea, hay muchas cosas que tenemos que profundizar y yo creo que estas tres últimas premisas de resumen en ahí nos ayudan mucho en ese concepto. Gracias por la participación e invito yo a todas las personas que vean la actividad a que también consulten los otros conversatorios y que estén pendientes de ese quinto conversatorio. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.